Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Luis Alejandro Ruiz. Luis Alejandro es periodista, especializado en geopolítica y además se desempeña en el medio digital La Guacamaya. Bienvenido. Muy bienvenido seas. Nosotros hace tiempo estamos bien preocupados por lo que estamos leyendo y observando a través de los medios internacionales sobre la situación de Haití. Ese es un país que pareciera que en cualquier momento va a colapsar y va a caer en el caos, aunque ahora ya hay bastante caos. Ahora uno dice, bueno, es falta de recursos para atender esa situación, es insensibilidad, porque es un país pequeñito y no tiene mucho que dar, no tiene mucho de aquello que se ambiciona, que son las famosas tierras raras, o simplemente una falta de liderazgo internacional en relación a qué hacer con Haití. Bueno, en primer lugar, Maki, Manuel Felipe, gracias por la invitación y por nuevamente atenderme en este espacio. Para mí siempre es un gusto y un honor estar con ustedes. La verdad es que las causas del conflicto de Haití son múltiples. De Haití se conoce o se habla de una crisis multidimensional y ese concepto no es una casualidad ni es como estos nombres elegantes que se le tratan de endosar a las cosas. Lamentablemente la situación en Haití es una que tiene antecedentes históricos de su independencia. La independencia de Haití posiblemente ha sido de las independencias más costosas en la historia contemporánea del mundo. Una independencia en la que tuvo que luego pagar la Francia por muchísimos años, incluso hasta hace relativamente poco, parte del dinero y por ser un país y digamos fue una de las primeras naciones en independizarse del continente americano. También hay una razón histórica que ha venido arrastrando con Haití, que podríamos, en este caso, en este conflicto en particular que hemos estado viendo en las noticias, tomarla desde el año 2004, cuando se derroca a Jean-Bertrand Aristide, que fue uno de los primeros presidentes electos en elecciones democráticas en Haití. Y bueno, fue gracias a una intervención militar comandada por Estados Unidos, Canadá, Chile y Francia. Y de hecho a Aristide lo secuestran unas fuerzas especiales de Estados Unidos y luego lo llevan a Sudáfrica, que es el país que lo reconoce todavía como presidente legítimo, pero lo sacan del poder. Y desde ese momento varios expertos y varios estudios indican que la confianza en las instituciones haitianas se erosionó y a partir de allí empieza un punto de quiebre, de declive institucional, político, socioeconómico, que se traduce y tiene como punto, actual, esta crisis multidimensional que hemos estado viendo en las noticias y que tiene... Ahora, siempre ha tenido Haití desde hace muchos años pues esa debilidad institucional, ¿no? Por su propia conformación como país, todo el problema que tiene que ver con la incorporación, por ejemplo, del vudú como la religión oficial, ¿no? Durante todo el gobierno de los Duvalier, y además sus frecuentes conflictos con su vecino, ¿no? Con la República Dominicana, que era la misma isla, pero siempre Haití ha estado en la mira de la atención de los países del Caribe, ¿no? Y su composición también étnica, ¿no? Es decir, es una isla que tiene unas características muy especiales, por supuesto, y además fue una isla tan importante que como tú decías, fue el faro de la independencia de América Latina, ¿no? Sí. Y allí nació Simón Bolívar, vino con sus huestes a consolidar la independencia de Venezuela, ¿no? Pasó Francisco de Miranda en su momento también a recibir ayuda de Petión, ¿no? Exactamente. Interesantísimo la historia de Haití. Sí, totalmente. Y bueno, esa historia explica un poco también, digamos, las consecuencias que estamos viendo actualmente. La crisis de Haití, según Naciones Unidas, en este momento hay 5.5 millones de personas que requieren ayuda humanitaria. Esa cantidad de personas equivale a como si toda la población de un país como Finlandia necesitara ayuda humanitaria urgente. Yo te iba a decir, 5 millones un país. Exacto, es un país como Finlandia. La población es exactamente la misma según el Banco Mundial. Entonces, esa cantidad de personas necesitando ayuda humanitaria urgente en un país donde el Estado no ejerce el control territorial, pues supone un desafío enorme para las agencias multilaterales que busquen prestarlas. Porque no es nada más que existe la crisis, es también que no hay forma física, real, de incidir en el terreno y atenderla. Entonces, eso tiene unas implicaciones gigantescas. No, y ahora con la reducción de las ayudas humanitarias, por yo creo que se pone peor la cosa. Eso afecta muchísimo a Haití. De hecho, ya tenía un problema de desfinanciación que viene arrastrando desde el año 2018.
y ahora ese problema de desfinanciación se suma a todas las acciones que ha tomado Estados Unidos con el tema de la USAID y todo el asunto que tiene que ver también con que Europa tiene que recortar el tema de la ayuda humanitaria a países como Haití porque necesita enfocar ese dinero en defensa por todo el conflicto de Ucrania. Entonces también hay un panorama geopolítico que sin duda hace que esta crisis se incremente. También según unas mujeres hay 3.000 mujeres embarazadas que necesitan atención médica urgente y tampoco están recibiendo ni siquiera los alimentos adecuados ni el tratamiento adecuado para que nazcan esos niños. Entonces hay una situación muy dramática que también tiene un punto de inflexión que tiene que ver con Venezuela, de hecho, que es cuando en el año 2018 se suspende el programa de Petrocaribe, que bueno, se puede entrar en consideraciones si el programa tiene valoraciones positivas o negativas, pero Petrocaribe era muy importante para la matriz energética haitiana porque reducía los costos de energía del país y cuando ese programa se cancela porque la producción petrolera venezolana cae, entre otras cosas, también por las sanciones petroleras al país, básicamente en Haití ocurre un colapso energético que determina luego un estallido social contra el gobierno de Jovenel Moïse, que es un nombre que seguramente a la gente le puede resultar familiar porque fue el primer ministro que fue asesinado por un magnicidio en el año 2021. Sí, señor. Y allí también arranca todo el declive ya de una manera más cruda, más violenta y más profundizada que hemos visto en Haití en estos últimos años. Ahora, también ese conflicto tiene unas características, ¿no? Porque, bueno, normalmente se trata de esos problemas producto de guerras, ¿no? Entre dos factores nacionales, una intervención extranjera, pero una de las características de esta violencia desatada, incontrolable de Haití, es que está generada en el propio seno de Haití por la presencia de las mafias, estos grupos, las llamadas pandillas que operan, y que, bueno, han hecho de Haití una especie de centro del delito de muchas maneras, ¿no? Tiene que ver con el tráfico de drogas, el tráfico de armas, con todo esto, y por supuesto es un país pequeño y donde el Estado es, como hemos dicho, sumamente débil, ¿no? Sí, Haití se ha convertido en el punto de tráfico de armas más importante de América Latina, ¿no? También por eso vimos al presidente Petro de Colombia en su momento viajando para allá, porque también tiene implicaciones en el conflicto colombiano, el tráfico de armas que pasa por Haití y llega hasta Colombia, en Centroamérica también con las organizaciones delictivas. Bueno, pero si está en manos de bandas criminales. Exacto, o sea, más del 80% de Puerto Príncipe, que es la capital, está en manos de pandillas. Y bueno, acá hay una cuestión, no es el Estado contra un grupo rebelde o como ocurre en conflictos como Sudán o en buena parte de África, sino es lo que queda del Estado contra grupos delincuenciales que no tienen ningún tipo de ideología, sino que sencillamente están controlando zonas como unos señores. Sí, ahora fíjate, tú me dices lo que queda del Estado. ¿Qué queda del Estado y realmente quién manda ahorita en Haití? ¿O no manda nadie? Bueno, se supone que hay una suerte de consejo de transición que fue respaldado por el CARICOM en una de sus últimas reuniones, especialmente por el gobierno de Jamaica, que es uno de los gobiernos más influyentes dentro de la órbita geopolítica del Caribe. Pero también en Haití hay una misión de apoyo que está desplegada por el Consejo de Seguridad desde 2023 con la policía de Kenia, que bueno, en teoría es lo que están tratando de ayudar a controlar la situación, aunque la situación en verdad no ha cambiado drásticamente desde que las tropas kenianas llegaron a Haití. De hecho, hubo toda una polémica con eso al respecto. Y también, bueno, en Haití hemos pasado por la misión de estabilización, que fue una de las primeras que se aprobó, luego la misión de soporte a la justicia, también aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, y luego la Oficina de Intermediación de Haití, que también es una oficina que existe para respaldar a Haití. El problema es que no existen capacidades de Estado porque esas capacidades de Estado fueron minadas desde la intervención de 2004, el terremoto de 2010 diezmó por completo las posibilidades de que el Estado reconstruyera el país, eso generó mayor pobreza, mayor desigualdad, y bueno, el Estado fue perdiendo capacidades operativas. Al Estado perder capacidades operativas dejó de incidir en la vida de las personas y Haití quedó a merced, o las personas en el resto del país quedaron a merced de las bandas criminales, de toda esta situación de Estado fallido en el que se ha convertido Haití, que sin duda es uno de los grandes fracasos de la comunidad internacional, porque a pesar de que Naciones Unidas ha enviado tropas de paz, ha enviado una misión especial respaldada por el Consejo de Seguridad, eso no ha logrado estabilizar la situación. De hecho, no se han creado condiciones para que las personas, los propios haitianos, puedan gobernar su país después de todo lo que ha ocurrido. Y parece que eso no va a ocurrir en el corto plazo. Ahora, después de la muerte de Moïse, también el gobierno de Henry se dijo que de alguna manera habría camino hacia una estabilización y gestiones internacionales, elecciones,
¿Qué ha ocurrido con ese gobierno que, bueno, que ya no está ejerciendo el Sí, poder, ¿no? ya Henry no está en el poder. O sea, creo que ese es el mejor ejemplo de lo que pasó con su Claro, gobierno. De hecho, hay investigaciones que apuntaban a que estuvo involucrado con parte de los mercenarios colombianos que asesinaron a Jovenel Moïse. Sí, eso fue otra de las Eso cosas que es- hay que tener en cuenta. Eso es muy grave. Y además de que no fue capaz de estabilizar, la intención con Henry era estabilizar el país para en el corto plazo hacer unas elecciones acompañadas nuevamente por la OEA, por Naciones Unidas, pero nada de eso fue posible. Al final la situación se recrudeció todavía más porque el país terminó sumido en un caos mayor y bueno, se han visto imágenes dantescas Claro, con eso. porque es que el problema es que cuando tú dejas avanzar una situación de esa forma, y es claro que es un fracaso de la comunidad internacional, llega un momento en que el caos envuelve a la gente en una situación tal de indefensión que cualquier solución es válida, incluso hasta que la propia población para defenderse se organiza en otras bandas criminales y ese es el cuento de nunca acabar. Claro, eso ya lo hemos visto en países como Somalia, por ejemplo, donde también ha ocurrido una situación que puede, digamos, ser parecida a esta. Pero realmente lo que estamos viendo en Haití es una descomposición total, un colapso social en el mejor de los sentidos, porque en Haití el Estado no tiene manera de responder ante la situación, no tiene forma de proteger a sus ciudadanos y tampoco tiene manera de garantizar en el corto plazo una transición a un gobierno que pueda volver a ejercer gobernabilidad, que es un concepto muy importante en este caso. Eso es así. Bueno, muchísimas gracias, ¿viste? Por habernos un poco puesto en contexto esta situación haitiana que es tan preocupante, por más que sea, son hermanos nuestros latinoamericanos. Ahora un poco para finalizar, frente a este escenario tan complicado, ¿cómo se vislumbra el futuro? ¿Qué medidas serían pertinentes para abrir camino de alguna manera a una mediana estabilización? Es muy complejo porque incluso Haití es uno de los países que todavía no reconoce la República Popular China, por ejemplo, sino reconoce a Taiwán. Entonces también hay un entramado con eso en el Consejo de Seguridad. Hay poca coordinación entre actores diplomáticos, hay poca coordinación entre actores que pudieran ser muy importantes. Hay un repliegue de Estados Unidos, de Francia, porque tienen otras prioridades geopolíticas que atender. Claro. Y eso evidentemente dificulta cualquier coordinación y esfuerzo. Lo primero que debe buscarse es una coordinación o un acuerdo entre todos los actores políticos de Haití para poder tener una idea de quiénes podrían asumir una eventual gobernabilidad en el país y en función de eso que la comunidad internacional los acompañe. El teléfono allí, pues. Sí, porque el problema cuando tú tienes un país tan caótico. Y una cuestión muy importante, Haití es un ejemplo del fracaso que ocurre cuando se diseñan soluciones y no se toman en cuenta las poblaciones de los países. Es decir, tiene que ser una solución diseñada que respete la soberanía de los haitianos y que sea diseñada por los haitianos y complementada y acompañada por la comunidad internacional. Que ahora la soberanía es cuestionable, ¿no? Sí, Porque bueno, los es un país que no puede ejercerla, empezando por ningún allí. haitiano puede sentirse haitiano en su país, pues. Bueno, vamos a la pausa y regresamos inmediatamente.